¿Qué tal, querida iglesia llamada del Señor? La iglesia Jerusalén y la iglesia del cuerpo de Cristo, aquí en Quito, en el Ecuador y en todo el mundo. Reciban el cordial saludo para todos ustedes, hermanos, amigos, familiares, vecinos, todos quienes nos están mirando por estos medios, porque quiero transmitirlos un mensaje que es el sueño de Jesús, por así decirlo. Vamos a ver de qué se trata. Después de esta colosal creación de los cielos, la tierra, las montañas, los nevados, el mar, los animales, las plantas, ¿cuál fue el propósito de crear al hombre y a la mujer? Seres que fueron creados de una manera muy especial, toda vez que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Efesios, en el capítulo 1, del 1 al 7 y del 12 al 14, encontramos los propósitos, el objetivo y los por qué fuimos creados. Luego vamos a hacer una pausa y luego de ello pues vamos a continuar. Una alabanza para nuestro Dios, tomado de Isaías 12:6. Regocíjate y canta. Regocíjate y canta. En Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande, porque grande, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, moradora de Sión. Regocíjate y canta, moradora de Sión. Porque grande, porque grande, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Para la gloria de Dios. Amén. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Regocíjate. Canta con gozo, con alegría al Señor. Continuamos entonces. Vamos a ver el objetivo, el propósito y los por qué fuimos creados y para qué. Bendito sea el Señor. En Efesios, como les había manifestado, en capítulo 1, del 1 al 7, y luego del 12 al 4, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesio. Pero para este tiempo ya no es para Efesio, para la iglesia de Efesio, sino para la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de aquí, del Ecuador y de todo el mundo, queridos hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos todos los que hemos recibido a Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este es un gran misterio, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Ahí comenzó el primer para que hemos sido nosotros escogidos, para que fuésemos santos
sin mancha delante de Él. Claro que esto tiene un proceso, mis amados hermanos. Después de haber aceptado a Jesús, después que el Señor nos hizo ese llamado y recibimos a Cristo en nuestro corazón, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que recibimos se encarga de ayudarnos a llegar a esa meta, porque también nosotros tenemos una meta, así como Jesús, un sueño, una meta, pues es de llegar a la santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Continuamos con el verso 5. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. A Jesús, a Dios le plació escogernos y hacernos sus hijos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver para qué. Para alabanza de la gloria, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Qué hermoso! Pues cuando Él nos llamó, nos escogió, nos hizo sus hijos, nos perdonó y nos lavó con su sangre preciosa. Luego vamos al 12. A fin de que seamos para alabanza otra vez de su gloria, nosotros los que primeramente experimentamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de la verdad, el único evangelio en todo el mundo. Cristo es el evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas de salvación para todo el mundo, porque no todo está perdido, hay esperanza para el pecador. Bendito sea el Señor. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Ya encontramos unos de los propósitos para que nos creó, para que nos adoptó hijos suyos, que desde antes de la fundación ya nos tuvo en su corazón, en su mente el Señor, para alabanza. Bendito sea el Señor. Si bien fuimos engañados por el diablo y por un hombre entró el pecado, la enfermedad y la muerte al mundo, en cambio por otro hombre, Jesús, el Santo Hijo de Dios, vino el perdón de los pecados, la salvación y la vida en abundancia para usted y para mí. Romanos 5, 12, 17. Vamos a ver. El libro de Romanos. Dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, no hay uno que no hayamos pecado. Y a partir del 7 dice, pues
si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, ¿por quién? Por Adán. Mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, otra vez, ¿cuál es ese uno? Adán. A todos los hombres vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Así como por la así como por la desobediencia de un hombre. ¿Quién? Adán. Los muchos fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién? Jesucristo, el obediente. Los muchos serán constituidos justos. Porque todos nosotros somos injustos. Pero Cristo el justo fue a morir por nosotros los injustos. Y por eso Él nos justifica. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor. Pues el pecado entró al mundo y comenzó a corromperse la humanidad. Pero también vino la gracia de Dios, la salvación, la misericordia. Y Jesús fue el que pagó en la cruz todas nuestras maldades. Cristo vino a establecer su iglesia, la cual somos nosotros. Y vinimos a ser muy amados de Dios. Dios ama a su iglesia, tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ella, por la iglesia, por usted, por mí. Bendito sea el Señor. Y hace una analogía del matrimonio y la iglesia, en que el esposo debe amar a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia. En Efesios 5, 22 al 29 dice la palabra del Señor. Volvemos a Efesios, capítulo 5. A partir del 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, esto se lee en los matrimonios también. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Él, Jesucristo, es el Salvador. Bendito sea el Señor. Maridos, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué grande amor! Amó y ama a su iglesia, nosotros. Bendito sea el Señor. Así como el marido debe amar a su esposa, dice la palabra del Señor.
Así, pues el Señor ama a su iglesia, bendito sea el Señor. Y a la iglesia para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez que la iglesia viene a ser del Señor, Dios con su santa palabra va purificando, lavando nuestros pecados, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Allá es nuestra meta, la santidad, bendito Dios. Pero he aquí el anhelo, el sueño de Jesús, por así decirlo, pues es presentársela al Padre, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, bendito sea el Señor. ¿Quién sustenta y la cuida? El Señor Jesucristo a su iglesia. Bendito sea el Señor. He ahí el gran propósito, el sueño del Señor que va cumpliéndose. Así que este sueño de Jesús, por así decirlo, es presentársela al Padre, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Pero esta iglesia tiene que prepararse como una esposa ataviada para su marido. Tiene que prepararse, bendito sea el Señor. ¿Y qué? ¿Cómo es de prepararse? Una vez que estamos en la iglesia del Señor, Él nos prepara con su santa palabra. ¿Cómo tenemos que vivir santamente, bendito sea el Señor? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y esta tiene que prepararse como una esposa ataviada para su marido. Porque nos habla también de unas bodas que se realizará en el cielo entre Cristo y la iglesia. Vamos a Apocalipsis 19, 7 al 9. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Desde el 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gracia, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Está preparándose usted? ¿Está preparando como iglesia del cuerpo de Cristo para esta gran boda? Y a ella se ha concedido, o sea, la iglesia, que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo lo que hagamos, si ahora en el cuerpo de Cristo tenemos que hacer buenas acciones, buenas obras, no para salvarnos porque ya somos salvos, sino más bien en gratitud de que el Señor pagó el precio de nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Así que este es el sueño, el anhelo, su meta, por la cual le entregó su vida y murió por ella. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, mis amados hermanos. Cristo entregó su vida por nosotros. Y tenemos que prepararnos, como dice aquí,
para las grandes bodas del Cordero de Dios y su iglesia. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios para que nos dé entendimiento, sabiduría, inteligencia. Porque aquí dice que al leer este santo libro, escudriñarlo, estudiarlo, Dios nos da entendimiento y sabiduría, mis amados hermanos. Con estos pasajes bíblicos que he compartido con ustedes, repasen en casa y Dios les va a dar el entendimiento. Vamos entonces a orar a nuestro Dios. Y también tenemos algunas peticiones de oraciones. Decirle: Padre bueno, bendito Dios, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. No podemos entender tan grande misterio, Señor, pero he aquí que lo que dice tu palabra, esa es la verdad. Te amamos, bendito Dios, porque tú nos amaste primero. Así lo dice tu palabra, Señor. Y nos has escogido, nos has hecho tus hijos. Y has constituido tu iglesia, tu amada iglesia por la cual diste la vida. Estamos muy agradecidos, bendito Dios. Bendito Padre Celestial, mientras estamos en esta tierra, tendremos aflicciones, dice tu palabra. Y así lo es. Pero de todas ellas nos librará Jehová de los ejércitos, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Y una de las aflicciones es la enfermedad. Padre bueno, te pedimos en esta hora por nuestros hermanos y parientes que están afectados con esta enfermedad del coronavirus y otras enfermedades, por las cuales te rogamos, Padre, por el doctor Germán Guala, que estando asimismo luchando contra esta enfermedad, se contagió. Gracias, bendito Dios, que está saliendo. Ayúdale, Padre Santísimo. También por el hermano Darwin, por el hermano Manuel, por la familia Romero, por las hermanas Susi, Marta, Salomé, por el hermano Bolívar Guzmán, por el hermano Fulton y muchas otras personas que están sufriendo en este momento en los hospitales y en las casas, bendito Señor, por las cuales sabemos por tu palabra que tú viniste a llevar toda enfermedad, que tú pagaste, bendito Dios, que por tus llagas somos curados. Por eso te rogamos, bendito Padre. Sabemos que un día todos vamos a morir, porque eso está determinado, Señor. Que el hombre muera una vez y luego el juicio. Oh bendito Dios, unos que murieron en Cristo irán a tu presencia, iremos a tu presencia, bendito Dios. Pero los que no aceptaron a Cristo, dice tu palabra, qué pena, qué lástima, pues, si ellos rechazaron. Pero te rogamos, bendito Dios, si en esta hora alguien está mirando y viendo, Padre Santo, y quiere ser parte del cuerpo de Cristo, que simplemente se arrodille, pida perdón, se arrepienta, y el Señor vino por él, por el más pecador. No importa el pecado que hayamos cometido, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Bendito Señor, gracias por estos momentos de esta hora. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios siga bendiciendo, mis amados hermanos. Amén.